Estos son los dos picos, uno al sur y otro al norte. Hans va a decirnos qué nombre dan los islandeses al que pisamos en este momento. Una vez formulada la pregunta, el cazador respondió: Scartaris. Mi tío me lanzó una mirada de triunfo. Al cráter, dijo. El cráter de Sneffels representaba un cono invertido, cuyo orificio podía tener un diámetro de media legua. Estimé que su profundidad podía ser de 2000 pies aproximadamente. Imagínese el estado de semejante recipiente cuando se llenaba de truenos y de llamas. El fondo del embudo no mediría más de 500 pies de perímetro, de manera que sus pendientes, bastante suaves, permitían llegar fácilmente a su parte inferior. Involuntariamente comparé ese cráter con un enorme trabuco de boca ancha. La comparación me espantó. No podía retroceder. Hans, con aire indiferente, volvió a encabezar el grupo. Lo seguí sin decir palabra, con el fin de facilitar el descenso. Hans describía el interior del cono, elipses muy amplias. Teníamos que caminar entre las rocas eruptivas, algunas de las cuales, desprendidas de sus alvéolos, se precipitaban rebotando hasta el fondo del abismo. Su caída provocaba repercusiones de ecos de una extraña sonoridad. Algunas partes del cono formaban glaciales interiores. Hans avanzaba entonces con precaución extrema, tanteando el suelo con su bastón para descubrir las grietas. En ciertos lugares dudosos fue necesario atarnos unos a otros con una larga cuerda, a fin de que, si a alguno le fallaba el pie, se encontrase sostenido por el resto de sus compañeros. Esta solidaridad era prudente, pero no excluía todo peligro. Sin embargo, y a pesar de las dificultades del descenso, por pendientes que el guía no conocía, el camino se hizo sin accidentes, salvo la caída de un fardo de cuerdas. Escapó de las manos de uno de los islandeses y fue por el camino más corto hasta el fondo del abismo. El día habíamos llegado. Levanté la cabeza y vi el orificio superior del cono, en el cual se encuadraba un trozo de cielo, enmarcado en una circunferencia singularmente reducida, pero casi perfecta. En un punto se destacaba el pico del Scartaris, que se hundía en la inmensidad. En el fondo del cráter se abrían 3 chimeneas por las que, en tiempos de las erupciones del Sneffels, el foco central dejaba escapar sus lavas y vapores. Cada chimenea tenía alrededor de 100 pies de diámetro. Estaban ahí, abiertas bajo nuestros pies. No tuve valor para hundir en ellas mis miradas. El profesor Brock había hecho un examen rápido de su disposición. Estaba jadeante. Corría de una a otra, gesticulando y lanzando palabras incomprensibles. Hans y sus compañeros, sentados en trozos de lava, lo miraban. Evidentemente, lo tomaban por loco. De pronto, mi tío lanzó un grito. Creí que acababa de perder un pie o de caer en una de las 3 cimas. Lo vi con los brazos extendidos, las piernas abiertas, de pie ante una roca de granito.
colocada en el centro del cráter, como un enorme pedestal, hecho para la estatua de un Plutón. Estaba en una postura de hombre estupefacto, pero cuya estupefacción dio paso bien pronto a una alegría sensata. ¡Axel! ¡Axel! Gritó. ¡Ven! ¡Ven! Y acudí. Ni Hans ni los islandeses se movieron. ¡Mira!, me dijo el profesor. Y compartiendo su estupefacción, sino su alegría, leí en la cara occidental del bloque, en caracteres rúnicos, medio roídos por el tiempo, ese nombre, 1000 veces maldito. Arne Chaknusem, exclamó mi tío. ¿Aún lo dudas? No respondí y volví consternado a mi banco de lava. La evidencia me aplastaba. Ignoro cuánto tiempo me quedé así, hundido en mis reflexiones. Todo lo que sé es que al levantar la cabeza vi a mi tío y a Hans solos en el fondo del cráter. Los islandeses habían sido despedidos y ahora bajaban de nuevo las laderas exteriores del Sneffels para volver a Stapi. Hans dormía tranquilamente al pie de una roca, en una corriente de lava en la que se había improvisado un lecho. Mi tío daba vueltas en el fondo del cráter, como una bestia salvaje en el foso de un trampero. No tuve ganas ni fuerza para levantarme y, siguiendo el ejemplo del guía, me dejé llevar por un doloroso amodorramiento, creyendo escuchar ruidos o sentir estremecimientos en los flancos de la montaña. Y así transcurrió la primera noche en el fondo del cráter. Al día siguiente, un cielo gris, nublado, bochornoso, se abatió sobre la cima del cono. Me di cuenta, no tanto por la oscuridad de la cima, cuanto por la cólera que se apoderó de mi tío. Comprendí la razón, y un resto de esperanza me volvió el corazón. He aquí por qué. De las 3 rutas abiertas bajo nuestros pies, Chaknussemm había seguido solo una, según el sabio islandés. Debíamos reconocerla por la particularidad señalada en el criptograma, de que la sombra del Scartaris venía a acariciar sus bordes durante los últimos días del mes de junio. En efecto, se podía considerar este pico agudo como la aguja de un inmenso reloj de sol, cuya sombra, en un día determinado, marcaba el camino al centro del globo. Ahora bien, si el sol no aparecía, no había sombra. Consecuentemente, tampoco indicación. Estábamos a 25 de junio. Si el cielo permanecía cubierto durante 6 días, tendríamos que posponer la observación para otro año. Renuncio a describir la cólera impotente del profesor Lidenbrock. Pasó el día y ninguna sombra vino a extenderse sobre el fondo del cráter. Hans no se movió de su sitio. Sin embargo, debía de preguntarse qué esperábamos. Si es que se preguntaba algo. Mi tío no me dirigió la palabra ni una sola vez. Sus ojos, invariablemente vueltos hacia el cielo, se perdían en su color gris y brumoso. El 26 aún nada. Una lluvia mezclada con nieve cayó durante toda la jornada. Hans construyó una choza con trozos de lava. Encontré cierto placer en seguir con la vista
los millares de cascadas improvisadas en los flancos del cono, y cuyas piedras acrecentaban el murmullo ensordecedor.